Hola, mi nombre es Daniel Erinson Salazar Cribillero, soy estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería de la especialidad de Ingeniería Eléctrica y en esta oportunidad vengo a presentarles un programa implementado en MATLAB usando la interfaz Guide. Como proyecto final de mi curso MATLAB para Ingeniería Nivel 1 en la institución Cursos Educativos Tecnológicos del Perú. Este programa permite realizar el cálculo mecánico de conductores para el diseño de una línea de transmisión. Una línea de transmisión está compuesta básicamente por conductores que están soportadas mecánicamente por torres. Estas torres pueden ser metálicas o de madera y existen tipos, por ejemplo, torres de suspensión, torres de ángulo o torres de retención. Los parámetros de diseño deben ser evaluados para distintos escenarios. Estos escenarios son llamados hipótesis. Es decir, inicialmente realizamos el cálculo mecánico de la línea de transmisión en condiciones ambientales. Estas condiciones van a depender de la zona donde vamos a construir nuestro proyecto y luego realizamos el análisis de hipótesis de viento, el análisis de hipótesis de hielo y el análisis de hipótesis en conjunto, es decir, de viento y hielo a la vez. Para obtener los parámetros mecánicos de nuestra línea de transmisión en condiciones finales, es necesario resolver la ecuación de cambio de estado de la línea de transmisión. La ecuación de cambio de estado es una ecuación de grado 3 cuyos coeficientes del término cuadrático y lineal son obtenidos con los parámetros de condición inicial y condición final de una línea. Con los parámetros iniciales se define el esfuerzo inicial calculado como el tiro horizontal dividido entre la sección transversal de la línea de transmisión. Luego de calculado estos coeficientes, el programa resuelve y saca una raíz real y positiva de la ecuación cúbica y cuyo valor define el nuevo esfuerzo, es decir, en las nuevas condiciones. Ya puede ser en hipótesis de viento, hipótesis de hielo o ambos a la vez. Con este nuevo parámetro, este nuevo esfuerzo es que calcula las condiciones finales, es decir, los parámetros finales de diseño que debe poseer nuestra línea de transmisión. Luego de obtener todos estos parámetros, el programa grafica el perfil que tendría nuestra línea de transmisión. A continuación vamos a mostrar un ejemplo y para ello vamos a ingresar el primer parámetro, el vano horizontal. El vano horizontal es la distancia entre la primera estructura y la segunda estructura. Eso está expresado en metros. Por ejemplo, pondremos un valor de 1100 metros. El siguiente valor es el módulo de elasticidad expresado en kilogramos por milímetro cuadrado. Este parámetro va a depender del tipo de material del conductor. Existen conductores muy conocidos como el AAAC, el conductor tipo ACAR y otros más. Para este ejemplo vamos a utilizar el parámetro de elasticidad de un conductor de tipo AAAC que tiene un valor de 8000 kilogramos por milímetro cuadrado. El siguiente parámetro es la tensión de rotura del conductor, expresado en kilogramos. Es decir, este parámetro define la tensión máxima que puede ser sometida el conductor. Para nuestro caso, la tensión de rotura del conductor AAAC tiene un valor de 12.649 expresado en kilogramos. El siguiente parámetro es el desnivel, que se expresa en metros y se refiere a la distancia vertical entre el nivel de la primera torre y la segunda torre. Esta puede ser positiva si el nivel de la segunda torre es mayor al nivel de la primera torre, o negativa si el nivel de la segunda torre es menor al nivel de la primera torre. Para nuestro caso inicial vamos a empezar con un desnivel de 0, es decir, el nivel de la primera torre es igual al nivel de la segunda torre
Y luego tenemos el parámetro que se refiere al peso unitario del conductor, expresado en kilogramos por metro. Para el caso de un conductor AAA-C, este tiene un valor de 1.524 kilogramos por metro. El siguiente parámetro es la sección real del conductor, es decir, la sección transversal. Para el caso del conductor AAA-C, vamos a ponerle una sección transversal de 455 milímetros cuadrados. El siguiente parámetro es la temperatura inicial, es decir, acá ingresaremos la temperatura ambiente a la cual estamos diseñando nuestra línea. Para el caso del Perú, según el Código Nacional de Suministro 2011, se ha dividido en 3 zonas de acuerdo a la región donde nos ubicamos y en 4 áreas de acuerdo a la altura, tomando como referencia el nivel del mar. Nosotros agarraremos el caso del área 0 y elegiremos una región donde la temperatura ambiente es 18 grados centígrados. En este caso, como inicialmente queremos calcular los parámetros de la línea en condiciones ambientales, la temperatura 2 o la temperatura final pondremos también 18 grados centígrados, es decir, no hay variación de temperatura. A continuación, ingresamos el coeficiente de dilatación del conductor. Para el caso del conductor AAA-C tiene un valor de 0.00001944. El siguiente parámetro es un parámetro definido como costra de hielo, es decir, si nuestra línea de transmisión se encuentra en una zona donde las temperaturas de ambiente son muy bajas, posiblemente se forme una película de hielo alrededor de nuestro conductor, haciendo que el peso del conductor aumente. En nuestro caso, como estamos evaluando en condiciones ambientales, la costra de hielo tendrá un valor de 0. El siguiente parámetro es la velocidad de viento, expresado en kilómetros por hora. Es decir, si nuestra línea de transmisión se encuentra en una zona donde hay fuertes corrientes de viento, el viento puede provocar un empuje sobre el conductor, haciendo también que el peso aparente del conductor aumente. Como estamos evaluando en condiciones ambientales, inicialmente tendrá un valor de 0. Una vez completada todo y cada uno de estos parámetros, como se mencionó en un principio, el programa calculará los coeficientes de esta ecuación cúbica y también el esfuerzo inicial. Luego, el programa resuelve la ecuación cúbica y saca el nuevo esfuerzo. En este caso, como estamos evaluando en condiciones ambientales, es decir, no estamos evaluando aún ninguna hipótesis, el nuevo esfuerzo, el esfuerzo 2, saldrá de igual valor que el esfuerzo 1. Luego, para obtener los parámetros en estas condiciones, es necesario que el programa resuelva la ecuación de la catenaria, el cual es el modelo matemático que representa la forma física de una línea de transmisión. Esta ecuación matemática es una función de tipo coseno hiperbólico. Luego, si presionamos calcular, el programa nos devolverá cada parámetro en las condiciones que estamos evaluando y el perfil de nuestra línea de transmisión. Como pueden observar, ya que no ha habido ningún cambio de temperatura y no se está evaluando ninguna hipótesis, el esfuerzo inicial y el esfuerzo final son iguales. Este cuadro muestra el gráfico de la ecuación cúbica y cuya solución real está representado por el corte de este gráfico con el eje 0. En este caso, está tomando siempre el valor positivo. Los parámetros obtenidos son los siguientes. C es un parámetro que acompaña a la función de tipo coseno hiperbólico para graficar nuestra línea de transmisión. Esta función tiene la forma de un y igual a C multiplicado
por el coseno hiperbólico de x entre c. Este parámetro se calcula como el tiro horizontal dividido entre el peso unitario del conductor. Luego tenemos el parámetro B, que representa el vano real de la línea de transmisión, es decir, la distancia entre la primera estructura y la segunda estructura. En este caso, como el desnivel es 0, el vano B es igual al vano A. Luego, el L2' representa la longitud del conductor cuando el desnivel es 0 y el L representa la longitud del conductor cuando el desnivel es diferente de 0. En este caso, como no hay desnivel, ambos son iguales. El XM representa la abscisa del punto medio entre la primera estructura y la segunda estructura. En este caso, como es simétrico, la abscisa XM está tomando un valor de 0. El siguiente valor representa la abscisa, es decir, la ubicación de la primera estructura, que vendría a ser en menos 550, mientras que el XB representa la posición o la abscisa de la segunda estructura. En este caso es 550 positivo. Luego tenemos el F2', un parámetro definido como flecha, con h igual a 0, es decir, con desnivel igual a 0. La flecha es la distancia entre la línea recta que pasa por los puntos de sujeción del conductor, es decir, de la estructura A y de la estructura B, y el punto donde intersecta la abscisa del punto medio. En este caso sería la abscisa con valor de 0. Luego, el F solo representa la flecha real en caso hubiera desnivel. En este caso, como no hay desnivel, ambos valores son iguales. Luego, el T sub A y el T sub B representan el tiro en el punto A y el tiro en el punto B. El siguiente parámetro representa a la saeta y se define como el punto de suspensión más bajo del conductor, que ya puede ser en A o en B, y el vértice de la catenaria. Y por último tenemos el tiro vertical en A y el tiro vertical en B, es decir, la tensión vertical con la que debe soportar la estructura A y la estructura B. Como el perfil es simétrico, ambos esfuerzos verticales son iguales. Ahora bien, vamos a evaluar nuestra primera hipótesis. Para ello, hemos elegido el área 0 definido en el Código Nacional de Suministro 2011. La primera hipótesis nos dice que evaluemos para condiciones de solo viento y tiene un valor de 94 km por hora. Si calculamos nuevamente los parámetros, vemos que el nuevo esfuerzo es otro y mayor que el esfuerzo inicial. Sin embargo, al no haber desnivel, sigue manteniéndose la simetría de nuestra línea de transmisión, pero observamos que los tiros en A y en B han aumentado y por ende los tiros verticales en A y en B han aumentado, es decir, las estructuras deben estar diseñadas para soportar estas nuevas tensiones. La otra hipótesis es una hipótesis de solo hielo, es decir, cuando pasamos a una temperatura de 0 grados, la velocidad del viento es 0 y la costra de hielo también es 0, ya que a partir de esa temperatura o menor se empezará recién a formar la costra de hielo. Si le damos calcular, vemos que el nuevo esfuerzo cambia y por ende los nuevos parámetros también han cambiado. Finalmente evaluamos la hipótesis 3, que sería evaluar ambos, es decir, de temperatura y de viento. En este caso tendrá un valor de 50 km por hora y la temperatura de 5 grados centígrados. Nuevamente presionamos calcular y vemos como el esfuerzo en esas condiciones ha cambiado y por ende también los parámetros de diseño de nuestra línea de transmisión. Ahora, como caso adicional, evaluemos una condición crítica para la primera estructura. Esta condición se daría
Cuando nosotros ponemos un desnivel negativo, por ejemplo de menos 80 metros, una temperatura en una hipótesis de hielo de menos 12 grados centígrados y posiblemente una costra de hielo de 8 milímetros, dejando el mismo valor de velocidad de viento. En esta condición crítica obtendremos lo siguiente. Como podemos observar, el nuevo esfuerzo es mucho mayor que el esfuerzo inicial. Por ende, las condiciones finales varían de manera significativa, sobre todo para la estructura A, que por ejemplo, el tiro vertical es mucho mayor que el tiro vertical en la estructura B, ya que por su forma, esta estructura A debe soportar una mayor tensión. Además, observamos que la nueva longitud para esas condiciones también ha aumentado respecto a la longitud en el caso anterior. Las abscisas en este caso ya no son simétricas, pero el punto medio, es decir, el XM, sigue estando a la mitad de la estructura A y la estructura B. La distancia vertical entre el punto de suspensión más bajo y el vértice de la catenaria ha disminuido, y esto se ve reflejado en la saeta. Asimismo, la flecha para esta nueva condición es ligeramente mayor que la flecha en caso el desnivel fuera 0. Así como estos casos, este programa permite realizar el diseño mecánico para otros tipos de conductores que también tienen sus propios parámetros. Eso ha sido todo por ahora y será hasta otra nueva oportunidad.